Hola, ¿qué tal, mi buen Atlas? Urix, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi buen Deo? ¿Por qué ocupas ese nombre que No sé, me contaron que ocupamos, estabas en un clan cuando ibas en secundaria sí, en el en el Conqueros? Conqueros. ¿Sabes por qué me gusta mucho ese jueguito de ¿Por Conqueros? qué, bro? Porque es como que te habla de la historia, de las civilizaciones y todo eso. Porque es estratégico, ¿no? Igual de... Ajá. Y sería chido que estuviera el pudo de los israelitas, ¿no? Hasta ser Ahí genial. saldrían con sus ondas Un sonda, ¿no? a atacar, ¿no? A los Sus demás. instrumentos, ¿no? Para tirar las murallas Sí, de Jericó. exactamente. Sí, algo muy bonito. Bueno, sean bienvenidos todos a este podcast llamado A la Luz de la Reflexión. Gracias por sintonizarnos, por ver este podcast en diferentes lugares, tanto solamente escuchando y viéndonos y escuchándonos Así es, también. así es. Vamos a continuar hablando acerca de la doctrina de Dios y en específico acerca de los atributos de Los Dios. tributos de Dios. Ya habíamos hablado la vez pasada que De la Dios, omnipotencia, de exactamente, la omnisciencia, de la omnipresencia, de su infinidad, de su unicidad, que es un Dios, un solo Dios, de su pero que está invisibilidad. compuesto por tres. Ajá. O sea, hay muchos atributos divinos Sí, sí, sí. que solamente le pertenecen a Dios. Los otros atributos son los morales. Si nos da tiempo, tal vez podemos tocarlos, que no creo, pero podemos hablar específicamente este podcast de los atributos, ¿cómo se llama? Divinos, ¿no? Sí, sí. Y si da tiempo, pues nos seguimos con los morales, ¿te parece? Pues creo que sería un poquito más de los morales, porque ves que los divinos los tocamos un poquito más a profundidad del pasado, que nos enfocamos. Como veas, Creo que ahorita sería un poco más los morales para ver en qué lo que quieras, papá, Ah, sí. como quieras. Si Aquí- no te preparaste, pues... No, yo sí, yo Ah, sí, sí. le damos, le damos. Ok, ok. Sale, ¿de cuál te gustaría hablar un poquito? Pues comenzando por la santidad. Ah, sí, mira. Creo que es ¿Sabes el qué? más importante. Exactamente, creo que Dios quiere que hablemos exactamente de la santidad. Muy bien. ¿Te ¿Qué te llama la parece, atención de la te parece santidad? si tú comienzas a hablar de la santidad, pero respecto a... Bueno, comienzo yo. No quieres Tienes razón, tienes razón. gobernar lo que yo voy a decir, No, papá, no, ¿eh? no, no, No no es quiero cierto, no es saber eso. cierto. Mira, bueno, principalmente que la santidad es un atributo, obviamente, principal de Dios y que comparte con nosotros en una parte, cuando nos escoge, cuando nos separa y cuando nos salva por medio de Cristo. Pero ahorita vamos a entrar en esa parte, vamos a entrar al mero atributo de Dios. Y la palabra Exacto. santidad sabemos que significa apartado, ¿no? Separado de. Y la pregunta es, ¿de qué está separado Dios? ¿Tú sabes de qué está separado Dios, amigo? Te Separado mando a del la escuelita pecado, bíblica. apartado del pecado, Del pecado apartado y de los hombres. de la oscuridad, Y de la humanidad, de los de hombres. la Está iniquidad. separado, Pero ¿por qué está exactamente. separado Por de la los maldad, hombres? por la maldad. Porque antes sí Sí, tenían antes estaban en el comunión en mismo el Edén, lugar, ¿no? exactamente, pero por la maldad. Entonces, Dios es una persona que está separado de todo aquello que sea maldad, de todo aquello que sea pecado. Y es un atributo que solamente le corresponde a Él, pero que cuando nosotros creemos en Jesucristo se nos puede atribuir esa pequeña parte de santidad, que es cuando ahora sí que nosotros somos apartados y no somos apartados de que, ya no me junto con nadie, ya no voy a hablarle a esas personas, no, Como los monjes tibetanos, los ¿no? monjes Que se van tibetanos, ¿no? Que se apartan. a hacer meditaciones o votos de silencio por 6 meses Así para es. No, estoy someterse. apartado, pero con un propósito. Y ese propósito es, estoy apartado para ¿Para qué? Dios, para Dios, Para para Dios. Dios, para servirle, para honrarlo, para glorificarlo, etcétera, etcétera. Pero la santidad es creo que el principal atributo de Dios, ya que de él se puede derivar todos los demás. O sea, de ahí se puede derivar el amor. Bueno, que Dios es amor, también es algo muy importante. Dios es amor y dice incluso Pablo en Corintios 13 que la manera de vivir más importante es el amor. Puedes tener todo, dones, lenguas, todo, pero lo más importante es el amor. Pero es otro tema. Volviendo a la cuestión, creo que de la santidad parten los más importantes como es la justicia, la misericordia y el amor. Creo que de ahí parten de la base de la santidad de Dios. Porque Dios como no puede pecar, como Dios no puede hacer cosas Sí. malas como nosotros, su justicia es, así como válgase la redundancia, justa. O sea, es adecuada, es válida. No podemos decir que Dios es injusto por juzgar a las personas o porque... apenas me hicieron una pregunta, me decían, oye, entonces, si una persona en su último momento se arrepiente, ¿es posible que se vaya al cielo? Y yo, pues sí, hay un ejemplo de eso en la Biblia, es válido. ¿Cuál ejemplo? El de los dos,
Los dos ladrones que fueron crucificados, bueno, criminales, depende de la traducción, que fueron Exactamente. crucificados junto a Cristo. De un lado estaba uno que se arrepintió. Y del otro del está otro- otro que seguía blasfemando. Exactamente. El otro le dijo, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, en el paraíso, ¿no? Ciertamente, dice el Señor Jesucristo, estarás Cuando conmigo. vengas, él creía en la resurrección de Cristo, Sí. es impresionante. Ciertamente estarás conmigo hoy En el paraíso. ¿Y hoy dónde están? En el paraíso. Porque los tiempos de Dios son diferentes para nosotros. Exacto, estamos hablando acerca del Cronos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es un ejemplo a grandes rasgos y muy pequeño, tal vez porque son pocos versículos, pero es muy grande de ver que no es necesario hacer rituales o todo ese tipo de cosas para ser salvo, simplemente es creer, Ajá. poner tu fe en Jesucristo. Pero volviendo a la cuestión de la Santidad. de la santidad, muchas personas, te digo, me hacían una pregunta, ¿no? De, oye, entonces si una persona crea al último momento, ¿puede irse al cielo? Y pues yo le decía, pues sí, pero que eso no es injusto, que una persona que mató, que violó y todo eso. Y realmente como seres humanos, no es por señalar a personas en especial, pero como seres humanos medimos los pecados como grandes, como chiquitos, como intermedios, pero delante de la santidad de Dios todos son pecado, todos son impurezas y todos son porquería, ¿no? Todos son maldad y son igual de drásticos. Puede ser mentir, puede ser matar, pero son iguales. ¿Tú qué piensas? ¿Hay pecados chiquitos, pecados grandes? Pues yo pienso que los pecados delante de Dios, Dios es un Dios santo y Él no puede tolerar el pecado. Incluso se dice que es 3 veces santo, 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 santo. santo. Dice 3 veces, incluso es ese cantito que dice Santo, 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 Señor omnipotente. Y habla de otro atributo, la Sí, omnipotencia. sí, sí. Pero 3 veces santo. Y entonces en esta cuestión de la santidad no se dice 3 veces justo, no se No, dice solamente la 3 santidad. veces fiel, 3 veces misericordioso, no. Específicamente la santidad. Y a mí me llama tanto la atención, por ejemplo, la santidad de Dios, que en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y después Moisés se fue al monte para estar con Dios y acercarse a la nube y la nube lo absorbe Sí, sí. y él se mete dentro de la nube en la santidad de Dios. Moisés pide ver el rostro de Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Si te lo No, muestro vas a morir. no me puedes ver, no me puedes ver porque soy infinita de santo, ve mis espaldas. Y lo único que ve Se Moisés, mete en un hueco, ¿no? Y lo único Dios que se ve revela. Moisés son sus espaldas. Y tanta es la santidad de Dios que incluso mira, la obra redentora del Señor Jesucristo que nos hace a nosotros santos nos permite poder estar en ese lugar santísimo en la cena del Señor. Para aquellos que no aprovechan la oportunidad de llegar a la cena del Señor y agradecerle a Dios, están desaprovechando lo que muchas veces solamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los levitas, incluso solamente los reyes podían acercarse Sí, sí, sí. a ese lugar santísimo. Y el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Él nos hizo reyes Y y sacerdotes. sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, así sea. Entonces, podríamos pensar en el aspecto de la santidad cuando Moisés se acerca a ese lugar y solamente ve la espalda de Dios. Y él le da miedo, le da temor. Incluso estaba leyendo un versículo que ni el rey David quiso ir a ese lugar donde fue Moisés, Sí, sí, sí. porque le daba miedo, no, yo no quiero, yo sé que Dios es un Dios poderoso, santo y no quiero verlo. Moisés llegó hasta ver sus espaldas. Sí, Moisés Y- estaba dispuesto a morir con tal de conocer a Dios. Y la cuestión es que cuando baja del monte de Sinaí, baja y ve al pueblo y el pueblo lo ve. Y cuando lo ve, se acerca a él y para verlo. Y muchos de ellos hasta se quedan ciegos de que lo ven. Y ¿sabes qué? Cúbrete el rostro porque tu rostro está iluminado. ¿Por qué? Porque esa santidad que reflejó Dios no solamente de su rostro, sino de sus espaldas a Moisés, Moisés reflejaba. Ese era un pequeño reflejo, Sí, sí, una sí. muestra de la santidad de Dios para que la humanidad pueda ver qué tan santo es Dios. Y su santidad es algo extraordinario, tanto que cegó a estas personas y que tanto que le tuvieron que Pues, cubrir el rostro a ahorita que lo Moisés. mencionas, por ejemplo, hay un ejemplo donde la santidad de Dios deja un hombre ciego, y es Pablo. Cuando Jesucristo se aparece delante de Pablo que iba de camino a Damasco, dice que todos se caen y que Pablo queda ciego en ese momento, o sea, de la luz, de la santidad que irradiaba Jesucristo en ese momento. Exactamente. Quiero ver un versículo, creo Sí, que adelante, es adelante. en Ezequiel,
Pero si quieres, sígueme comentando de la santidad, lo que tú ok. viste. Por ejemplo, en este caso, en lo que buscas el texto, la santidad y la justicia, podríamos llamarlo que bueno, lo que te decía del por qué creo que la justicia y otros atributos de Dios se derivan de la santidad. Ajá, ¿por A qué? pesar, bueno, como primer fundamento sabemos que Dios es santo, 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 es el único atributo que se repite 3 veces en Dios, es que la santidad, pues es la pureza de Dios, ¿no? Que no puede tener nada que ver con el pecado o con la maldad, con la injusticia. Y en este caso la justicia es la santidad aplicada, el juicio de las cosas de la manera correcta, de acuerdo a la santidad de Dios. Eh, por ejemplo, las personas que dicen o que consideran que Dios es un Dios injusto por juzgar ciertas cosas o porque Él nos juzgue el día que regrese de si creímos o Él en no y por qué Él se salvó y por qué Él no. Y ese tipo de cosas, Dios tiene toda total libertad porque su santidad determina que todo es pecado y que todo pecado merece la muerte. Pero lo único que nos puede librar de eso, pues obviamente es la sangre de Cristo, ¿no? ¿Encontraste el versículo o todavía? Porque... Sí, no, continúa. Sigue diciéndome lo que tú me No, enseñaste a va, entender. si quieres. Es que estoy buscando un pasaje que habla acerca de los querubines, que son Cuando... los que tienen tres alas. Que tenían con una cubra en sus ojos, con una cubra en sus pies, con otras son con Cubre las su que vuela. rostro. Y estos están en la plena Santidad santidad, de Dios. así sin ningún recubrimiento, Sí, están sí, delante de Dios, delante de Dios. y por eso tienen esas alas, ¿sabías? Sí, ¿Para cubrir qué? para cubrir su rostro, sus pies. Para no ver la santidad de Dios. Imagínate la santidad de Dios, que seres celestiales ni siquiera pueden estar presentes delante de Él, tanto que tienen que cubrir su rostro con esas alas. Ese es el versículo que estaba buscando, pero no lo encuentro, se me fue. A ver si ahorita me Yo igual no me acuerdo. acuerdo, y como mi teléfono es el que está grabando, no puedo buscarlo, bro. No te preocupes. Entonces, mira, hablando de la santidad de Dios, realmente Dios es infinitamente santo. Y lo que hemos estado tratando de esto, mira, tanto que los querubines tienen que con sus alas cubrirse su Sí, rostro y sus para pies, poder ¿no? estar delante de Dios. La santidad de Dios muestra cómo Dios, dentro de su santidad perfecta, permite que su Hijo venga a este mundo para nosotros hacernos parte de esa santidad. ¿Y por qué nos quiere hacer parte Dios de esto? Porque el plan de Dios no era que el ser humano se alejara de Él. Sí, eso no. El plan de Dios era que el ser humano tuviera una comunión con Él. Y muchos hombres que han decidido seguir a Cristo y entregarle su vida a Él, Jesucristo vino a este mundo para a nosotros apartarnos. Y eso es el significado de la santidad, que Él nos aparta para vivir una vida santa, ¿sí? Una vida apartada de ¿qué? Apartada del pecado, apartada de la oscuridad, apartada de la maldad. Por ejemplo, apenas, perdón que te interrumpa, estaba meditando el día de ayer en un pasaje, ¿no? De Juan 14:20, si bien recuerdo. Pero buscando otros versículos, me topé con un comentario en una Biblia de estudio, la que me regalaste. Gracias, amigo. Está buena. Que hablaba de los capítulos 5 al 7. 5, 6 y 7 o 6 y 7 de Mateo, que es cuando empieza Jesús con el Sermón del Monte. Creo que es del 5 al 7. Y el comentario que dice esa Biblia acerca de esos 3 capítulos es un comentario general. Dice ¿Qué dice? que en esos 3 capítulos, en el Sermón del Monte, es cuando Jesucristo empieza a hablar de las hipocresías exteriores y que Dios realmente lo que le importa muy poco es lo de afuera, sino lo de adentro. Que dice, los fariseos eran expertos en vivir pulcramente, o sea, vivir, digámoslo, bien, así entre comillas, delante de todos. Pero por dentro, sus corazones o como dicen, el lugar donde nadie los ve, donde nadie los puede ver, donde sacan lo que ocultan de los demás, es donde más te ve Dios. Y yo meditando en eso me impactaba, y ahorita que hablamos de la santidad, que meditamos en ese atributo de Dios, me impacta todavía más, porque me pongo, luego, pues, todos tenemos pensamientos, ¿no? A veces guajiros, ¿no? Guajiros. Pueden ser diferentes áreas, ¿no? Puede ser incluso robar, puede ser mentir, puede ser maquinar algo en tu cabeza. Y si hago esto, y maquinas un montón de cosas en tu cabeza cuando nadie te está viendo. Y al final viene una pregunta. ¿Vives de la misma manera que vives afuera, en el lugar donde nadie más te ve? Que es precisamente donde Dios nos ve. En tu intimidad. En nuestra intimidad, y es donde... Soledad. Y es donde ese comentario mencionaba
que como creyentes o apartados para Dios, deberíamos de empezar a combinar Como santos. como santos nuestra vida privada o nuestra intimidad con nuestra vida externa. Deberían de ser iguales. Así que si estamos teniendo dos vidas, una donde nadie nos ve y otra vida donde todos nos ven, ay sí, mira, ese es bien amable, saluda a todo el mundo, es bien ayudador, pero ahora sí que por detrás cuando estás en tu cuarto, tú es una bola de basura, o sea, Reniegas, ¿no? sí, si hay una ironía en eso, algo anda mal. Y deberíamos de tener el mismo estilo de vida tanto adentro, en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, como afuera. ¿Crees tú que sea difícil ser santo? Sí y no. Yo creo que sí es difícil, pero... O sea, uh-huh. Mira, bueno, me refiero a esta pregunta porque hay dos tipos de santidades. Sí. Está la santidad posicional Ajá. y la santidad progresiva. La santidad posicional es la que nos da Cristo a través de su sacrificio. Él nos coloca santos. Sí. Y los santos no son los ídolos o los que sufrieron es que mira, ya canonizaron y ya es santo. No. Los santos, la posición de santidad que nos da Cristo es a través de su sacrificio y por fe los que hemos creído en Él podemos ser salvos y podemos ser santos a través de su sacrificio. Eso es lo que creemos, ¿no?, nosotros los protestantes. La Iglesia Católica no cree esto, por lo regular. La Iglesia Católica cree que los santos son los santitos o las imágenes. Las personas que hicieron grandes cosas o milagros, ¿no? Ahora, la santidad progresiva depende mucho de nosotros, depende de cuánto tiempo pasamos de lectura de la palabra de Dios, depende de cuánto tiempo pasamos en la oración con Dios, depende de cuánto tiempo pasamos en la meditación con Dios, depende de cuánto pasamos en el ayuno con Dios, depende de cuánto adoramos a Dios con nuestros bienes materiales, con nuestra boca, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con todo lo que somos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer, más grande mandamiento. Y segundo, amarás a tu prójimo, ¿sí? Y esto refleja verdaderamente tu santidad. Déjame terminar el punto. Claro. Mira, dice aquí, 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Dice, que está escrito, sean santos porque yo soy santo. El Señor Jesucristo está diciendo, sean santos porque yo soy santo. Y mira, déjame decirte algo. El Señor Jesucristo no nos va a pedir algo a nosotros que Él no haya pasado. Exactamente. El Señor Jesucristo en su vida, siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, Él padeció necesidad. Y una de las pruebas que podemos ver en el desierto, pasó hambre por 40 días y 40 noches donde no probó comida, y Satanás vino a tentarle y Él permaneció firme y permaneció santo delante de Dios. Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues no sé si has leído Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice eso, dice que los seres humanos somos hombres y que por lo tanto era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para que, es del 2 al 14 en adelante, para que pudiera morir, porque solamente como ser humano era capaz de morir, como Dios obviamente no. Solamente podría morir, y que Él, para vencer el poder del pecado, para vencer el poder de la muerte, para que no se enseñoreara sobre nosotros, y al final del capítulo 2 dice, porque Él también experimentó todas las cosas en el cual nos puede auxiliar cuando necesitamos ayuda, para ser semejantes a nosotros, por eso se hizo hombre. Exactamente, y mira, cuando yo decía que Él no nos va a pedir lo que Él no haya padecido, Él dice en Hechos 1:8, me seréis testigos. Y esta palabra testigo traducida al griego significa me seréis mártires. Y muchas veces tú, por ser santo, vas a sufrir vituperios. El Señor Jesucristo en su santidad, mira cómo murió. Sí. Y dice, a mí me tocó, el Señor Jesucristo me toca esto, y a ustedes les va a tocar también. Dice que les iba a tocar peor. Y Apocalipsis 1:5 dice, de Jesucristo el testigo fiel. Sí. De Jesucristo el mártir fiel, el primero, el primogénito de los muertos, el primero que murió por esta causa, siendo santo, plenamente santo, incluso como cordero enmudecido hasta la cruz, y muerte de cruz en obediencia. Ahora, en obediencia a su Padre. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, sufrirán por mí. Y Jesús nos pide algo que Él ya padeció. Y dice aquí, más bien sean ustedes santos, 1 Pedro 1, 15 y 16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y ahora, Hebreos, que tú hablas de Hebreos, sí. Hay otro versículo en Hebreos 12:14 que dice, busquen la paz con todos, siempre busquen la paz con todos, y la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos, sí. Pero también busquen la santidad. ¿Quieres ver a Dios?
Moisés dice, yo quiero verte cara a cara. Dice aquí, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que seamos santos para poder ver al Señor. Mira, nuestra cosmovisión es como estos lentes. Nosotros vemos las cosas desde una perspectiva, pero cuando tú te pones los lentes de Dios, esos lentes santos, ves las cosas diferentes. Empiezas a actuar diferente, empiezas a vivir diferente, tu vida es santa realmente. No, hay muchas personas que fingen espiritualidad, que fingen santidad y son muy buenos actuando. Déjame decir que son muy buenos actuando, pero Dios demanda de nosotros que seamos santos, que estemos cerca de Él, que estemos buscándole intensamente con un amor profundo. Y no nada más buscándole a Él intensamente, sino a nuestro prójimo. Y preguntaban los fariseos, ¿y quién es nuestro prójimo, no? ¿Y te acuerdas de la parábola esta que dice? La parábola del samaritano. Exactamente, ¿puedes contarla? Bueno, dice el Señor Jesús que les empieza a contar que un hombre se accidentó, un hombre judío, y que iban pasando, no, creo que un sacerdote. Primero pasa un sacerdote y pasa de largo. Que se sigue de largo porque dice que iba a anochecer y porque el camino era lejos. Que después creo que pasa otro hombre. Un levita. Un levita y lo mismo. Pero los levitas están encargados de las cosas santas. Las cosas santas. Y que después pasa un samaritano, que ellos despreciaban a los samaritanos y que ve a este hombre que va, lo atiende, lo cuida, le atiende sus heridas. Dice que usa miel para cubrir sus heridas y no me acuerdo qué otras cosas usa. Y lo deja encargado y paga todo lo que necesitaba en ese momento. Dice que incluso más. Y que si llegara a necesitar más, que se lo apuntara a su cuenta y que él lo pagaba. Fue ahora sí que a donde iba y que después iba a regresar por él. ¿Y sabes por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Porque los samaritanos eran lo peor. Los samaritanos era... No, tú no hables con los samaritanos porque son la peor calaña con la que tú puedes tratar. Eso decían los judíos. Sí. Y sabes, los samaritanos podrían ser sus primos porque era una mezcla de judíos con otras con otras civilizaciones, ¿no? Aledañas. Después del reinado del último rey de Israel, y cuando se los llevaron cautivos, a los israelitas que se llevaron cautivos, se llegaron a otras civilizaciones y tuvieron hijos, y de ellos salieron los samaritanos, y ellos decían, samaritanos, qué asco, ya se mezclaron, ya no son parte de nosotros. Y pues aparte tenían otras costumbres, ¿no? Y cuando Jesús habla esta parábola, los judíos están esperando, no, pues el levita va a hacer algo, o el sacerdote va a hacer algo, y cuando le dice, aquel que tú odias, el samaritano, mostró santidad y pureza al cuidar a un judío que tal vez lo trata mal y lo desprecia, le da como una cachetada con guante blanco, ¿no? Sí. Y lo que viene a ser la santidad en esta vida es a transformar este mundo, porque cuando tú actúas con santidad, cuando alguien te insulta, cuando alguien te sobaja y tú estás bien delante de Dios, diría Robert Chapman, un libro que se llama Un líder con propósito. Sí. Cuando una persona te insulta, es una buena oportunidad para mostrar ese amor ágape. Darle amor a alguien que no lo merece realmente. Y solamente a través de la santidad nosotros podemos hacer estas cosas. No, pues tú mencionaste Hebreos 12. De hecho, si ves Hebreos 12 al principio, dice que nos despojemos de cualquier cosa que nos haga tropezar, que principalmente es el pecado, que nos hace tropezar fácilmente. Y en el versículo 2 empieza a decir, puesto los ojos en Jesús, el cual es el fundador de nuestra fe. Lo estoy parafraseando. Y como decías tú, esto lo único que nos puede poner santidad en nuestra vida, en nuestros corazones, es tener los puestos ojos en Jesús. Y de ahí empieza a decir, porque dice, Él es el que perfecciona su fe. Él es el héroe, el campeón, dice que la perfecciona. Dice, pero, dice, ustedes incluso no han peleado contra el pecado a muerte. Jesucristo peleó contra el pecado a muerte. Porque te digo, estuve meditando en estos versículos, Colosenses, entre otros, donde dice que Jesucristo murió para despojar a la muerte de su poder y a despojarnos a nosotros del temor a la muerte y darnos vida nueva. Y más adelante empieza a decir que Él es el único que ha peleado a muerte y que por lo tanto con los ojos puestos en Él podemos tener fe para librar esas batallas, como dices tú, ¿no? De pues estás en esto, estás en aquello, pero tú estás firme, estás siendo santo delante de Dios. Y de ahí se denominan, como tú decías del libro, lo que es el amor, la justicia, la bondad. ¿Qué otro atributo de Dios podría caer ahí? La misericordia, la justicia. Entonces, todo eso se derivan de la santidad de Dios en nuestras vidas. La benignidad, la longanimidad, que son palabras extrañas pero que son profundas. Mira, el Señor Jesucristo, como tú dices, murió en la cruz, ¿sí? Pues, mira, según el Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó, ¿sí?
Pero no nos salvó para que, ay, somos salvos, vámonos al cielo. No, no, no. Nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y cuando dice, nos llamó a una vida santa, nos llamó a una vida apartada de la maldad, apartada de la oscuridad. Nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una mente oscurecida, entenebrecida por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, ¿sí? Pero a través de la obra redentora de Jesús, como estabas hablando, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Y escucha la segunda parte del versículo. Sí. No por nuestras propias obras, sino porque, ay, es que yo soy bien espiritual, yo leo la Biblia, yo voy para acá, yo hago esto, yo hago aquello, yo predico la palabra. No, 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 no. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y cuando dice antes del comienzo del tiempo, dice en el principio era el verbo y el verbo, cuando es el verbo era Dios. Antes, incluso en la predestinación de Dios, en su conocimiento anticipado, Él nos vio para escogernos y apartarnos. Y el apartamiento, ¿sabes qué es? Apartarnos es hacernos santos. Sí, sí. Una vida santa. Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa, no una vida mediocre como muchas veces vivimos siendo cristianos. Y bueno, no sé si puedes buscar en tu Biblia, creo que es Colosenses 2:16. ¿Puedes buscarlo, porfa? No, búscalo tú. Bueno, no tengo. ¿Colosenses qué? 2:16. Si bien me acuerdo, creo que es el que estaba meditando ayer. Porque 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. un poco antes, 14. Anulando el acta de los decretos, El 12, 2:12. sepultados con él en el bautismo. ¿O me lo prestas? ¿Me prestas tu Biblia, porfa? Ir a los enemigos. Bueno, es el 8. Ok, Dice, mirad que nadie os engañe por medio de... Ok, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y este es uno de los versículos que estaba meditando ayer, y bueno, como dices tú, creo que es algo que Dios quería hablar a nuestras vidas y a las vidas de las otras personas. Y hay un pequeño comentario de estos 3 versículos. ¿Qué dice? Y que muchas veces separamos la santidad de la vida cristiana. Y dirías tú, ¿a poco eso es posible? Y sí, es posible. Es un engaño, porque vivimos una vida cristiana basada en filosofías y huecas sutilezas. Dice tradiciones de hombres. Te pregunto brevemente, dime 2, 3 tradiciones de hombres. ¿Tradiciones con respecto a qué? ¿Filosofías? Ajá, ¿El filosofías. estoicismo? El estoicismo, por ejemplo. ¿Qué otra tradición de hombre que puedes decir tú? ¿El humanismo? El humanismo, ¿qué otra? Filosofía, no sé, varias. Hay varias. Aquí normalmente el ser humano busca alcanzar la plenitud, busca desarrollarse físicamente, mentalmente, espiritualmente, económicamente, en su trabajo. El ser humano, como seres Todos humanos, los aspectos. como tú decías, buscamos ser mejores, ¿no? Y eso es bueno. Perfeccionamiento. Y eso es bueno. Pero el problema es cuando como creyentes, una persona que no es creyente, pues adelante, pero cuando como creyentes buscamos tener plenitud fuera de Cristo, ya empezamos mal. Porque nos empezamos a dejar llevar por pequeñas sutilezas, por pequeñas tradiciones de hombres, que podría ser a lo mejor el estoicismo. El estoicismo en cierta forma es bastante bueno, tiene bastantes ideas que podemos decir, no, son agradables, son importantes. Otra filosofía. Son buenas en la práctica. En la práctica, por ejemplo, las personas que buscan ayudar a otros, o los dichos que usan las personas, por ejemplo, la regla de oro dice, haced con los hombres como queréis que ellos hagan con vosotros. Es un versículo y es algo que está diciendo el Señor Jesucristo, eso es cierto. Pero ¿qué te dicen los hombres? No hagas lo que no quieres que te hagan. Y luego como cristianos dejamos de vivir mirando la santidad de Dios y empezamos a mirar dichos de hombres. No voy a hacer esto porque no quiero que me lo hagan. Pero lo estás haciendo porque no quieres que te lo hagan o porque quieres agradar a Dios. O por conveniencia, ¿no? Por conveniencia. Entonces... Pero es que realmente nos conviene ser santos. No, sí. Piénsalo desde esa perspectiva. No, sí. Pero a lo que yo me refiero es la santidad se obtiene mirando a Cristo, mirando las Escrituras, orando, congregándonos.
La santidad no, meditando en él. la santidad no se obtiene porque hay muchos libros, te digo, ahorita yo estoy leyendo un libro de, a lo mejor lo conoces, no me acuerdo cómo se llama, Biujic, algo así, el hombre que no tiene ni brazos ni piernas, que es el torso nada más. La verdad no conozco a este. Sí, sé Sí a quién sabes te quién refieres. es, ¿no? Sí sé quién es, Ah, bueno. pero nunca he leído ninguna de sus Se apellida libros. Biujic, algo así, porque estoy leyendo su libro. Eugene. Biujic, Ah, como con U, es como, creo que es alemán, ruso, no me acuerdo. ok, ok. Pero, y de su libro dice varias cosas, pero de ser buenos, de esforzarnos. Y yo me ponía a meditar cuando leo ese libro, ok, pero si tú le das ese libro a cualquier persona lo va a leer, que no sea creyente, y va a decir, no, pues está bien su enseñanza y todo eso, pero no están entendiendo lo que es la Está santidad. chido, ¿no? O sea, como crecimiento o desarrollo personal está bien, pero Pero profundidad. a profundidad solamente la Biblia nos puede Sí, exactamente. Como diría quitar. Esdras, muchas veces, incluso está padre, pero creo que publicaste tú alguna de tus historias. Ah, fue Como esa. dice, sí lee los libros, lee libros, pero nunca dejes la Biblia. ¿O cómo dice? Fue un estado que publiqué de hecho ayer en Instagram, meditando en este versículo, que el hombre busca la plenitud y está bien buscarla, pero es importante buscarla en Cristo, porque como dice el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Cristo. ¿Quieres saber cómo es santo? Cristo. ¿Quieres saber cómo es misericordioso? Cristo. La escritura nos dice cómo es ¿Quieres todo saber esto. cómo es justo? El Señor Jesús. O sea, es realmente el ejemplo máximo que tú puedes asombrarte. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Y el ser humano busca, te regreso a tu Biblia, estar completo con otras filosofías, Gracias. con otras enseñanzas que te puedo decir, te pueden aportar mucho a tu vida. Aprender de economía, aprender de salud, de ejercicio. Pero a veces nos maquillamos nuestra vida cristiana con otras enseñanzas lejos de la imagen de la Biblia. Creo que es bueno lo que nos estás diciendo y lo que nos estás animando, exhortando. Yo igual quisiera exhortar. ¿Todavía hay tiempo para despedirnos o todavía? ¿Cuánto tiempo Sí, llevamos? todavía quedan unos 10 minutos Ok. todavía. Quiero tratar el Salmo 139, 23 y 24 que nos puede ayudar a... Examíname, oh Dios, ¿no? Sí, Dice, es mi dice, parte favorita. examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pruébalo, ¿no? Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Realmente que algo que tenemos que hacer es decirle a Dios, porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, sí soy santo y realmente no. Fíjate dónde están tus pensamientos, fíjate dónde está tu corazón. Muchas veces puede haber idolatría en nuestro corazón y nuestra santidad no es una santidad, solamente tenemos esa santidad posicional que nos ha dado Cristo, pero tal vez estamos estancados en nuestra santidad progresiva. Y esa Exactamente. santidad progresiva va a venir de examinarnos nosotros mismos nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, por favor, muéstrame si estoy haciendo algo mal. Porque muchas veces podemos hacer cosas que no nos dan paz, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo para él lo es. Y más adelante habla de ciertas problemáticas que hay dentro del cristianismo que algunas personas consideran pecado, ciertas cosas y otras no. Y si tú no sientes paz, examina tu corazón y dile, Señor, ayúdame a poder examinarme a mí mismo, ayúdame a poder entenderme, porque yo no quiero ir por un mal camino, quiero ir por tu camino, guíame por tu camino eterno. Incluso no esperemos a ser santos hasta llegar al cielo, ya somos santos en el cielo, no, sino que desde ahorita podemos empezar con nuestra vida, esta vida santa que Dios nos ha dado, porque Él nos ha apartado para poder estar en el cielo con Él. Él nos ha apartado en un lugar especial en el cual Él quiere que le conozcamos, y mientras más le conozcamos, mientras más profundemos, incluso mientras más participemos de sus sufrimientos, vamos a entender esa santidad. Y sabes algo, muchas veces podemos sentirnos muy dichosos de que estamos haciendo ciertas cosas para el Señor, o sirviendo en cierta iglesia o cierta misión, pero realmente es un privilegio participar de su ministerio. Y, Porque más, ujú. perdón, no, No, déjame está terminar bien, esa está bien, idea, está bien. porque más que lo que nosotros podamos hacer para Él creyéndonos santos, es más lo que Él puede hacer en nuestras vidas viendo el servicio de lo que sucede a nuestro alrededor. No, y eso que tú dices, bueno, como no has podido ir a la reunión, sabemos que acabas de ser papá, estás con las cuestiones de tu bebé. Aclimatándome, como cuando echas un pez a una pecera y lo estás aclimatando Estás con el agua para aclimatando. que ya agarre vuelo. Ah, bueno, algo así. Entonces, por ejemplo, Esteban hoy lo dijo en la reunión y mencionó esa parte, ¿no? Que muchas veces, estamos ahí, pues vamos a la cena y ya, ¿no? Pues ya, participé de la cena, ya cumplí, vámonos.
pero olvidamos qué significa, qué representa, olvidamos agradecer al Señor Jesucristo. Y Él mismo lo decía, los invito a que reflexionen en esto, a que mediten en esto en la cena, lo que Jesucristo hizo por ustedes. Y tú lo decías ahorita, nos acostumbramos a llevar una vida, bueno, nos quedamos estancados en nuestra santidad posicional. Una vida mediocre, light, una vida... Y abandonamos la santidad gris. Progresiva, realmente abandonamos esa santidad que es la que tiene que destacar en nuestra vida. Y voy a volver al versículo que mencionaste al principio, no me acuerdo bien textual, pero sí me acuerdo lo que significa, el de Moisés. Moisés, sabemos que su santidad era tanta que no la podían ver y se tenía que poner un velo. Pero dice Dios que ahorita ya quitó ese velo para que nosotros en nuestra vida se pueda ver la santidad de Dios hacia las personas y las personas puedan conocer a Dios, porque todas las cosas dan testimonio de Él y nosotros somos ese día, hoy en día es ese testimonio, somos la luz al mundo, lo dice la Escritura. Vamos a ver qué estamos haciendo con esa santidad que nos ha dado Dios. ¿Cómo es que estamos sirviendo al Señor a través de nuestras vidas santas, como se supone que deban ser? Y si no estamos siendo santos, amigos, si no estamos siendo santos en nuestra vida, examinar, le pedir, Señor, examina mi corazón, porque la verdad me siento vacío, a veces me he sentido yo así, vacío, Sí, hueco, haciendo las cosas solamente por hacer, y Señor, hay algo mal en mí, ayúdame a examinar. Sí, incluso Pablo ves que lo menciona, no me acuerdo bien ahorita del versículo, como no tengo mi Biblia en la mano, no puedo buscarlo, pero hay uno Bueno, dice... por favor, tráete tu Biblia, voy a traer mi Biblia, es que pues como dejé mis cosas en tu casa, ya no traje otra mochila para traer mi Biblia, ya no me cabía. Puros pretextos. Pero a ver si así llegas al cielo y dices, Señor, es que yo no... No traje mi Biblia. No, pero Pablo mismo lo dice, ¿no? Examínense, explórense, vean si han cambiado. Ustedes háganse un autoexamen y vean si siguen siendo la misma persona que eran antes de creer o si ha habido un cambio en su vida, si el Señor ha producido fruto. Y otro pasaje que podemos citar, ese sí me lo sé un poco más de memoria, es Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, del versículo 16 en adelante, es preciosísimo y habla de lo que es el fruto del Espíritu en nuestra vida, el fruto de Dios. Y hace rato escuchaba una analogía de un hermano que decía, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la semilla en nuestro campo, en nuestro corazón? Vemos que Jesucristo, cuando explica la parábola del sembrador, dice que la tierra agradable es un corazón dispuesto a recibir la semilla. Entonces la semilla es la palabra de Dios en nosotros y el Espíritu Santo es el que la riega, el que la riega constantemente. Dice Juan 14, el que nos recuerda todas las cosas, el que nos guía a la verdad, el que nos enseña lo que es correcto. Dice, Él les recordará las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que va regando todo eso y de ahí viene y se produce el fruto. Y empieza con los atributos de Dios, con el amor, y el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Y ciertamente que hoy nada más estamos hablando, o sea, queríamos hablar de los atributos y nada más estamos hablando de la santidad. Sí. Ya se va a acabar el tiempo. Ya se acaba el tiempo. De hecho, bueno, creo que ya no nos queda tiempo para despedirnos y pues invitar a más personas a que sigan escuchando este podcast y que dejen preguntas o dudas en sus comentarios. Sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren saber dónde nos reunimos, pues adelante podemos decirles. Y realmente yo les animo a todos nuestros oyentes a que podamos vivir todos juntos una vida santa como Dios quiere que la vivamos, porque dice, sed santos porque yo soy santo. Vamos a ser realmente apartados por Dios, y no solamente apartados para estar en una esquina y pudriéndonos, apartados de la sociedad, de nuestra burbuja, en nuestra iglesia, no, sino ser santos en el lugar donde pisemos. Si vamos a ir no sé, al parque, mostrar la santidad ahí, ¿sí? Apartados para un propósito. Si vamos a ir a la cafetería, si vamos a estar en la casa de un familiar, en la casa de un amigo, ser o en tu cuarto santos. solas, ¿no? O en la intimidad, ser santo. Porque en público hay ser santo, ay, mira qué santo es, pero en la intimidad, ahí es otra cosa. Como los fariseos, ¿no? Somos sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro. Sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Pues bueno, eso es todo por este día. Estuvo genial, me gustó esta plática. ¿No? Y... a ver si le echas ganas a la editada para estar subiendo más constante los videos, ¿no? De hoy. Eso espero, había que decirlo. Había necesidad. Amigos, estamos tratando de acomodarnos porque sí es un poquito difícil. Estamos un poquito ocupados. Sí, la verdad, sí, los trabajos y todas las cosas que tenemos que hacer. Una disculpa si no hemos sido constantes en los videos, pero esperamos pronto ir. Tratamos de hacerlo. Tratamos de hacerlo. Bueno, pues nos despedimos. Un abrazo a todos. Y excelente noche. Hasta luego.